los panes, se les da poco énfasis a lo que son los panes sin levadura, pero vamos a explicar la fiesta de los panes sin levadura. Para esto vamos a ir a Éxodo 12. Miren. Bien. Ayuda. Bien. Éxodo 12. Nuestro Señor Dios instituye la Pascua. Para esto le dice a Moisés que van a escoger en el primer día del mes, del mes de Nisan, van a instituirlo como el primer mes de su año, primero. El segundo, que el día 10 de ese mes iban a escoger todas las familias de Israel un cordero para sacrificarlo, ¿verdad? Y que ese era el día 10, escogerlo, y hasta el día 14 lo iban a sacrificar. ¿Sí? Lo vamos entendiendo. Entonces, el día 14 es el día del sacrificio del Cordero Pascual. Pero ahora vean, él también instituye otra fiesta. Vean el versículo 12-16 de Éxodo. Dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. O sea, junto con la Pascua se empieza la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Así como la Pascua es perpetua, también la fiesta de los panes sin levadura es perpetua. Y lo dice: en el mes primero comeréis los panes, sin levadura desde el día 14. Es decir, el mismo día que empieza la Pascua, empieza también la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ya lo vamos viendo? Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Es decir, del 14 al 21 son las fiestas de los panes sin levadura. El día 14 se empata junto con el primer día de los panes sin levadura, la Pascua. ¿Estamos entendiendo esto? Bien. Ahora sí vamos a regresar a Lucas. Ahora, algo que tienen que saber y ustedes explicar a veces a los del mundo es que toda la escritura, absolutamente toda la escritura apunta a Jesús. En todo. A su persona, a su obra. El Cordero Pascual apunta a su persona. Pero ahora vamos a ver que la fiesta de los panes sin levadura la instituye también Dios. No los hombres, sino también Dios. Y vamos a ver qué fiesta es esa, espiritualmente hablando. ¿Sí? Acuérdense, vamos a entrar a lo espiritual. Cuando vemos la parte terrenal de la escritura explicada por los teólogos, a veces, hermanos, no sé si lo hacen a sabiendas de lo que están haciendo o verdaderamente no han entendido el Evangelio. Ahorita vamos a ver por qué digo esto. Bien, entonces, todo el Antiguo Testamento apunta a la persona de Jesús y a su obra. ¿Sí? Bien, entonces, el estudio es Lucas 22, del 7 al 23. Vamos a ver. Entonces, ¿empieza con qué? ¿Con qué empieza el pasaje? Con el día de panes sin levadura. ¿Pero qué es? Una fiesta. Es una fiesta. Una fiesta. No. Bueno. ¿Sí?
Así es. Bueno, es que usted acaba de explicar que primero eran los panes de levadura antes de entrar a la Pascua, ¿no? Y en el mismo día se enterraba, ¿no? Del 14. ¿O estoy mal? No, el mismo día. Ajá, Pero dice aquí, llegó el día de los panes sin levadura. Pero ya es la Pascua cuando El mismo día, el mismo día. Es exactamente el mismo día. El mismo día. Pero primero, aquí lo que vamos a tratar principalmente los panes sin levadura, aunque tiene que ver con la Pascua, ¿sí? Pero es el mismo día. Pero aquí vamos a llevar el orden de lo que lleva, lo que dice la Escritura. Llegó el día, la fiesta de los panes sin levadura. Bien. En el cual, fíjense bien, en el cual era necesario. ¿Qué es necesario? Obligatorio. Obligatorio, imprescindible. 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 Sin fiesta de Pascua no se puede llevar a cabo así. Ahorita vamos a ver por qué. Sin Pascua no se puede llevar a cabo la fiesta de los panes sin levadura. Bien, esto vamos a ver. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id a prepararnos la Pascua para que la comamos. Nuestro Señor Jesús manda a sus discípulos. Ahora, fíjense bien, ¿quién es Pedro? Manda, todo tiene un sentido. Nosotros. Todos Predicaciones. los creyentes. ¿Y a Juan? ¿Quién representa a Juan? ¿Cómo le dicen a Juan? Los cristianos. El bien amado. Los cristianos. Así, los cristianos. El bien amado. ¿Sí? Todo, todo tiene sentido. El bien. No, o sea, todo el mundo es Pedro. Todos. No, todo el creyente. Todo el creyente. Todo el creyente. Llegamos a un punto en que si empieza la madurez, entonces entramos al ámbito, diríamos, de Pablo. ¿Sí? Creo que nunca vamos a llegar a la estatura de Pablo, pero ya cuando el cristiano ha entrado a la madurez espiritual, entonces tiende al Pablo. ¿Sí? Pero finalmente creyentes, estoy hablando de creyentes, no todo el mundo, solamente creyentes. ¿Sí? Bien. Y les dice, preparar. Es decir, que preparen ¿a quién? La Pascua para todos. La Pascua. Para que la comamos. ¿La comamos quiénes? ¿Para que comamos quiénes? ¿Quiénes? Nosotros. Sí. Ahí todos los discípulos estaban para que la comamos. Porque comer la Pascua no es cualquier cosa, Vamos a ver qué quiere decir comer la Pascua. Bien. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Pregunta. ¿Dónde la prepararemos? ¿Dónde quieres que la preparemos? Que la preparemos todos los creyentes bien amados.
Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, ¿verdad? Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde de comer la Pascua con mis discípulos. Primero, miren, la explicación que dan los teólogos es: Jesús ya tenía preparado eso, manda a un hombre, le dice: te voy a mandar a unos hombres, te van a seguir y tú vas a hacer eso. Pero se les olvida la obra del Espíritu Santo. Ciertamente, el Espíritu Santo está trabajando, hermanos. A veces, cuando vemos que dice el Señor, ¿verdad?, que va a entrar, que va a estar el Espíritu Santo con los creyentes hasta que se vaya nuestro Señor Jesucristo, es en el sentido de que va a entrar en ellos. Es decir, que va a entrar en el ser de los creyentes. No que va a trabajar. El Espíritu Santo siempre ha trabajado y siempre va a trabajar. Los teólogos en eso sí yo creo que están muy mal. El Espíritu Santo, ¿verdad?, sí está en el mundo y siempre ha estado en el mundo. Cuando se va nuestro Señor Jesucristo es cuando Él entra en el ser de los hombres, en el ser de los hombres. Si lo vamos entendiendo. Y es más, desde antes, si vemos Juan, vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando antes de que se despida de los discípulos, Él les dice: ya tienen el Espíritu Santo. Allá en el Pentecostés es la manifestación del Espíritu Santo, que es otra cosa. Una cosa es que esté el Espíritu Santo en el hombre y otra cuando se manifiesta. ¿Sí? En las lenguas de fuego que salían por la cabeza de los hombres o sobre la cabeza de los hombres, era en la visión que tenían los hombres de que el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Se estaba manifestando el Espíritu Santo, pero de ninguna manera que en ese momento entró el Espíritu Santo en ellos. No. Miren, vamos rápidamente a Juan, para que expliquemos esto rápidamente. Juan 20, 22. Primero, nuestro Señor Jesús se aparece a María, ¿verdad?, a María Magdalena. Y luego dice que, vean el versículo 19 de Juan, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, del mismo día domingo, ¿verdad?, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Bien? Ok. Luego, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué había enviado el Padre a nuestro Señor Jesucristo? A predicar el Evangelio. Así yo les envío a predicar el Evangelio. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo reciben el Espíritu Santo? En el mismo día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo vemos? En el mismo día que nosotros resucitamos, recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo es cuando resucitamos? Cuando recibimos a Cristo. Es cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue. Y después, ya vemos allá en Hechos, ¿verdad?, que en Hechos 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿cuántos días después ocurre esto?
Más de 40, obviamente. 49 días. Sí, más de 40 sí. ¿Sí? Bien. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Para muchos, ¿ah? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo quiere decir que estaban totalmente bajo el poder del Espíritu Santo, de tal manera que todo lo que hicieran, todo lo que dijesen, no podía ser de parte de ellos. Nada, todo venía del Espíritu Santo, todo absolutamente. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y es la misma llenura que tuvo la mamá de Juan el Bautista cuando vio a María embarazada. Sí lo vamos a entender. Estar llenos del Espíritu Santo quiere decir estar totalmente en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que no podemos pensar ni decir nada. Totalmente contrario a lo que el Espíritu Santo está queriendo que nosotros digamos. Entonces les dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Ya lo entendemos? Pero ahí, ¿verdad? Para muchos dicen, es que llegó el Espíritu Santo a los hombres. No, se manifestó el Espíritu Santo. Ya el hombre ya lo tenía desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Bien. Ok. Vamos a regresar a Lucas. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ya sabemos, hermanos, agua es voluntad del Padre, ¿sí? Y estoy seguro que es el Espíritu Santo que había hablado a Jesús, diciéndole, así va a ocurrir. Recordemos, nuestro Señor Jesús no lo hizo nunca nada en el poder de Él. Todo lo hizo en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Dice, este hombre quizás ni siquiera se dé cuenta de lo que está pasando, pero ustedes van a verlo, y a donde él entre, a esa casa, ustedes van a preguntar por el padre de esa casa, por el dueño de esa casa. Y dice, y le van a decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Quizás en ese momento también este hombre estuvo bajo lleno del Espíritu Santo, no sabía de qué se trataba, pero dijo sí, porque Dios es el que crea en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí vamos entendiendo esto? Bien, eso es lo que yo quería explicar acerca de la teología. ¿Sí? Bien, el 12, vamos al 12. Nos saltamos hasta el 12. Entonces, este hombre os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto a preparar allí. Sí, ya va a tener preparado un lugar. El Señor ya lo habría preparado a este hombre para preparar una fiesta, no sabía para quién ni para qué, pero cuando llegaron los discípulos de nuestro Señor Jesús, supo para qué. ¿Por qué? Porque le dicen, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Ya lo ven? Entonces este hombre o tuvo una visión o le llegó el pensamiento del Espíritu Santo diciendo, prepara todas las cosas, tú no sabes para qué, pero vais a saber después para qué vas a preparar esta fiesta. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Dice, entonces, el padre de familia, un día voy a hacer un estudio acerca del padre de familia. Aparecen muchas veces citas con este contenido, padre de familia. Vamos a ver por qué. Bueno, entonces el padre de familia les mostrará
Todo fuerte, ¿eh? Sí. Un gran aposento. No se asusten, hermanos. No se asusten, no se asusten acá. No se asusten, hermanos. Así pasa, no se preocupen. No está contento este. Ni queremos que esté contento, ¿vale? Bien, entonces el padre de familia les mostrará a quienes, a los creyentes. El padre de familia les mostrará a los creyentes el gran aposento. ¿Sí? Un gran aposento alto ya dispuesto. Ahorita vamos a ver, está muy interesante muy interesante. Vamos a ver muchas cosas hermosas y espirituales que no hemos visto. Bien, entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparadlo allí, prepárenlo allí. ¿Sí? Bien. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hallaron. Prepararon la Pascua. ¿Dónde se lleva a cabo la Pascua? No lo escuché. ¿A dónde se En lleva? el aposento que tenían predispuesto para eso. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Urge que lleguen la hora de preguntas. Bien. Y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él Cuando era la hora, se sentó a la mesa nuestro Señor Jesús y con él los apóstoles. ¿Sí? Poniendo. Se sentó Jesús. ¿Sí? Bien. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Cuánto? O sea, ¿qué hay ahí? Deseo. Un gran deseo de Jesús. ¿Cuánto he deseado comer? ¿Comer con quién? Con los discípulos.
16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No la comeré más. Ahora, fíjense bien. Entonces, esa Pascua, ¿cuántas veces iba a repetir? Siempre. ¿No? Ah, esa exclusivamente sí, nunca. Una. Era la única. Era la única vez. Una. ¿Sí? Aquí en la tierra. Sí. Nada más aquí en la tierra. Entonces vamos a ver por qué. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto. ¿Ah? Dio gracias y dijo: repartan. ¿No? Entre ustedes. Bien. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hasta que se cumpla. ¿Qué dice? Hasta que se cumpla. ¿Qué versión es, hermano? Reino. Aquí dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Puede decir también así: hasta que el reino de Dios venga, el reino de Dios se cumpla. Sí, no hay mayor problema, ¿eh? Es lo mismo, pero sí me llamó la atención, Perdón, pastor. ¿no? Es que está hablando de la comida y aquí de la bebida. Ah, ok. Son dos versículos brincan. Ok, bien. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. De la vid, ¿hasta qué? Hasta que el reino de Dios venga. Hasta que el reino de Dios venga. Vamos yéndole a dar cuerpo a este asunto. ¿Viste, Y tomen en cuenta mucho este. Y tomó el pan y dio gracias y lo repartió. Y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo. Vamos a Mateo 26.
Mateo 26. Vean el versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi ¿qué? Cuerpo. El cuerpo del Señor, ¿qué es? Según este texto y según el texto de Lucas, el pan. Ahora, pan sin levadura, ¿qué quiere decir? Sin pecado. Sí. Pan sin contaminación. Puro. Pan sin levadura. Jesús es el pan santo, venido ¿sí? Entonces, pan sin levadura, es decir, cuerpo sin contaminar. Es decir, santo. Fiesta de los panes sin levadura, igual a fiesta de los cuerpos santos. No, yo no escuché ninguna amén. Sí. Ya. Entonces, ¿por cuántos días? Sí. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 días. El asunto es, pastor, y creo que es el momento justo ya porque desde que llegamos me trae esta pregunta muy loco. Está empatado la fiesta de los panes con, obviamente, la Pascua. Sin embargo, no puede estar del 14 al 21 todo el tiempo porque la Pascua es hasta después de la primera luna llena después de primavera. Por lo tanto, la fiesta de los panes no podría, si se empata siempre, no podría ser del 14 al 21. A ver, acuérdense que ellos llevan un calendario lunar de 28 días, siempre de 28 días. Nosotros, en la Iglesia Católica, empata la Semana Santa, pero no lo hace por fecha, sino lo hace por semana. Ellos, el día que caiga la semana, el día que caiga 14 de Nisan en la semana no les importa, nada más toman en cuenta que cae en esa semana, y entonces ellos empiezan a contar a partir del domingo. Lo correcto es por fecha, no por día. Es por fecha, no por día. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí ya quedó claro? Sí. Bien. Ahora, y eso ya lo dijo el hermano Enrique hace 15 días. Nuestro Señor Jesús es nuestra Pascua. Es nuestra Pascua. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué. Bien. Nuestro Señor Jesús es nuestra Pascua. Tomó el pan, dio gracias y lo partió, le dice: este es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo. Es 19.
Jesús tomó el pan y les dijo, les dio, y les dijo, tomad de él. ¿Por qué? Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. El pan es su cuerpo. Está haciendo una analogía con el pan. Entonces, el pan, de los panes sin levadura, cuerpo sin contaminar. Vamos a ver. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Vamos a hacer muchas preguntas, hay muchas preguntas. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Que por vosotros, ¿qué? Será. ¿Sí? Esta copa es mi sangre, que es el nuevo pacto. Para que hable de la sangre, ¿no? Se derrama. ¿Sí? Entonces, ¿la copa qué será? El cuerpo de Cristo. También. Sí. Ahora, vean esto, hermanos. Pablo, allá en 2 de Corintios 4, ¿verdad? Nos dice que nosotros no somos copas, somos vasos de barro. Pero que en la sangre de Cristo, esos utensilios, te vamos a hablar de utensilios. Recuerden que el domingo hablé de utensilios que fueron sacados del templo de Jerusalén. Utensilio es un instrumento de uso continuo. Utensilio es un instrumento de uso continuo. Los cristianos dicen, Señor, quiero ser, no dicen un utensilio, dicen, quiero ser un instrumento. El instrumento está aquí, pero deberíamos decir, yo no quiero ser un instrumento solamente, sino quiero ser un utensilio, es decir, un utensilio de uso continuo. ¿Sí? ¿Vamos viendo? Está bien. Vamos. Ok, 21. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahorita vamos a hacer primero esto. Ahorita vamos a ver la otra parte.
los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, ya vimos que los panes son los cuerpos. ¿De quiénes? De los discípulos. Los cuerpos de los discípulos. Que son lavados o santificados cuando se celebra la Pascua. ¿Cuándo se celebra la Pascua? ¿Cuándo se celebra la Pascua? 14 de Nisan. Cada que un hombre recibe a Jesús. Bueno, en la actualidad. ¿Sí? Cada que hay un salvo, hay una fiesta. ¿En dónde? En un aposento alto. ¿Sí? En el cielo. Hay una fiesta. Sí. El que había dispuesto esto, ¿quién había dispuesto el aposento? Un padre de familia. Vale. ¿El aposento qué es? La Lugar mesa. sagrado. Sí, pero ¿qué es? Una... Cielo. El corazón de los hombres. El padre había dispuesto que se llevaría a cabo una fiesta. ¿En dónde? En el corazón del hombre. Se iba a llevar a cabo la Pascua. El sacrificio de Jesús. La promesa de Jesús. La cual no se va a llevar a cabo más que una sola vez en el corazón de los hombres. No hay necesidad de hacerlo 2 o 3, porque es un sacrificio. Sí. Perfecto. Lo mismo que usted decía, ¿no? Tal vez que una sola vez, ¿no? Una sola vez y para siempre. No necesito más sacrificios. Más que aceptar el sacrificio de Jesús. Con un corazón dispuesto por el Padre. No es de mí. No tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con la voluntad del Padre. Él dispone el corazón del hombre. El Padre busca, el Espíritu Santo convence al hombre del pecado. El hombre, por la voluntad del Señor, entra a un arrepentimiento y Dios le da la fe salvadora en Cristo. ¿Vamos bien? Sí. Bien, entonces, o sea, ¿esto de qué nos está hablando? Una palabra nada más. Salvación. ¿Qué más? Una palabra que más que salvación. Que incluye la salvación, claro que sí. Arrepentimiento. Evangelio. Ah, ¿Por qué? Porque ahí, vean que dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué hagan? Vean que dice, tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué hagan qué? El repartimiento del cuerpo de Cristo. El repartimiento del cuerpo de Cristo. evangelizar. Evangelizar. Sí. Eso es lo que está diciendo. Bien. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vamos a ir a... Había un pacto, hermanos, pero el Señor sabía que el
pueblo de Israel no iba a cumplir. Entonces, el Evangelio de Jesús ya estaba anunciado como un nuevo pacto. Vamos a Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los 31. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es el nuevo pacto, anunciado antes, aunque eso está desde el principio en Génesis, pero para que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá entendiera que iba a haber otro pacto. Sí. Bien. Por eso dice, esta copa es el nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo entre dos partes donde cada uno de ellos cumple una función. ¿Sí? Bueno. 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Que me entrega para qué? Para muerte. Para que se cumpla la promesa. ¿Sí? Vean, Judas estaba ahí, estaba en la prefiguración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, participó de la cena del Señor. Pero vean, vamos a Juan. Juan 13. 13. Sí. Trece 27. Después del bocado, Satanás entró en él. ¿Qué era ese bocado? ¿El cual? ¿De El quién? cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Fíjense bien. Después del bocado, Satanás entró en Judas Iscariote,
Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, ¿qué pasó con Judas? ¿Qué pasó? Comió del cuerpo de Cristo. Todavía no era su cuerpo. Era su cuerpo. No se arrepintió. No. Podemos Planeado lo que iba a hacer, ¿no? ¿Sí? Porque, miren, hermanos, mucha gente se le da el evangelio. Se le predica el evangelio. Aquí en la iglesia se le predica en la calle. Y pareciera que aceptan al Señor. Pero nada más lo aceptan en lo material. Esto es espiritual. Lo que iban a comer era material. Pero todo esto debe ser también llevado a cabo en lo espiritual. Sí, Sí, como ¿no? dice, de dientes para afuera, ¿no? O sea, no. Cuando no hay algo espiritual, cuando no entra lo espiritual, entonces no se lleva a cabo nada. ¿Sí? Bien, vean el versículo 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Nosotros no sabemos cuando estamos predicando el evangelio si en verdad lo aceptan o no lo aceptan. No lo sabemos. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomó el bocado, luego salió y era ya de noche. Tomó el bocado y salió ¿en qué? De noche en pecado. En tinieblas. En tinieblas. Noche es oscuro. No le había amanecido, no había creído, no había entrado la luz. No había entrado la luz. Bien. Él salió, ahora vean. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Acuérdense que ya vimos esto. Dios es glorificado, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora, fíjense bien, ya vimos esto cuando hablamos de Juan 14, 15 y 16 y 17. Que el Hijo es glorificado cuando recibimos a Jesús. Cuando obedecemos a Jesús, de ir a Él en fe. ¿Sí? Y Dios es glorificado en ese momento. Ahora, estaba Judas cuando estaba siendo glorificado Jesús. No, ya no. Ya no estaba. Porque él no estaba obedeciendo. Ahora vamos al 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es el ofrecimiento de qué? ¿El ofrecimiento de qué? Del aposento. De la vida eterna. En la casa de mi Padre. ¿Qué es el aposento? Cielo, Cielo. aposento. Es el ofrecimiento del cielo. Esto se los está diciendo durante la noche antes de ir al Calvario. Judas ya no lo escuchó. Porque lo que Dios promete,
Cumple. lo cumple. Otra ya no escuchó la promesa. Porque el Señor cumple su promesa para todos los que lo escuchan. Si no lo escucha alguien, ¿qué compromiso hay? Y obediencia. Sí. Sí. Entonces, esta promesa ya no la recibe Judas. Por eso él no va al cielo. Porque somos tan pecadores como él. Igual. Oímos el Evangelio muchos. Y muchos van a ir al cielo y otros no van a ir al cielo. Sí. Bien. Ahora, fíjense bien. Estos panes sin levadura tienen que, empieza la Pascua, que es el sacrificio del Señor, y por medio de su sangre, que es vertida por el nuevo pacto, estos cuerpos, estos panes que son contaminados, se convierten en sin levadura. Antes éramos panes con levadura. Ahora somos panes sin levadura. Cuerpos santificados. Santificados. Sí, vamos viendo eso. Pero por el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, en el cual Él dio su cuerpo y su sangre. Y derramó su sangre. ¿Sí? Ahora, por eso, en el momento en que recibimos a Jesús, empieza la fiesta de los panes sin levadura. El 8 tiene que ver algo. Voy a investigar bien. Ya más o menos tengo la idea qué quiere decir el 8. Aquí vemos una numerología un poquito distinta de la que se maneja normalmente, hermanos. ¿Por qué? Porque el entendimiento de la numerología no la vemos en ningún libro. O lo que hemos escuchado, yo la verdad no lo comparto. Yo veo otras cosas en la Biblia muy diferente a lo que la numerología general dice, ¿verdad? Y hasta ahorita hemos visto que se cumplen los números con respecto a lo que se dice en la Biblia. Entonces voy a investigar bien y voy a estudiar bien qué significa el 8. Casi es el único de los números que no, de los que nos falta analizar, ¿verdad? Bien, entonces la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, creo que ya lo hallé. Ya lo hallé. Fíjense. Vida eterna. Amén. Vida eterna. Fíjense. El 1 es el día primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se acaba la semana. ¿Sí? Sábado, acaba la semana. ¿Y empieza qué? Una nueva semana. 8. Eternidad y nueva vida. Vean, y se cumple, ¿eh? Vamos a Juan. Vamos a Juan. Juan 20. Vamos a 20 y 19. Nuevamente vamos a ver ese. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, del día que del día primero de la semana, domingo 24, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Ya lo vimos? Lo dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Eso qué es? Incredulidad. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mi mano, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Después de cuántos días? 8. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces 8. Vida nueva, eternidad. Anótenlo. Bien, resumen. La Pascua se celebra en el hombre cuando llega Jesús a su corazón. Lo dispone la voluntad del Padre. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados. ¿Verdad? Vamos a leerlo de aquí de la Escritura. Me gusta más leerlo. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El aposento, el corazón del hombre, dispuesto por el padre de familia. ¿Sí? Para que se lleve a cabo la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Bien, todo apunta a Jesús. Viene el nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo, por medio de su sacrificio y por el derramamiento de su sangre. Bien, mas hay quienes lo rechazan. Lo rechazan. Y hay de aquel hombre por quien él es entregado y no tiene arrepentimiento. Porque en realidad fue entregado por todos nosotros. Pero el que ha dispuesto su corazón por la voluntad del Padre, entonces tiene salvación. Entra al pacto en la sangre de Cristo. Bien. Y 23. Hay discusión acerca de esto. Bien, vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde le damos gracias a tu Espíritu Santo porque nos ha guiado en este estudio. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea Él poniendo en el corazón de cada uno de mis hermanos cumplir el pacto con nuestro Señor Jesucristo por medio de llevar y repartir su cuerpo a todo aquel que no sabe de Él, llevando el Evangelio de salvación, llevando el mensaje de salvación en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que sea Él, Señor, haciendo todas esas buenas cosas en el corazón de nosotros para que seamos verdaderamente, a la luz de los hombres, cuerpos sin levadura,
santificados y limpiados en la sangre del Cordero, limpiados, Señor, por el sacrificio hecho por Él en la cruz del Calvario. Le rogamos, Padre, todo esto y se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.